Aquí en el estudio ya nos acompaña el senador del Partido Republicano, Rojo de Varas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián Ifresi. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, nos imaginamos que sacando cuentas alegres, ¿no? Del Partido Republicano en todas las regiones, con excepción de una. Sí. No, yo primero agradecerle a los chilenos por haber otorgado esta confianza a todos nosotros, agradecer a los candidatos, a sus familias, porque la verdad que se la jugaron con todo y hay un resultado realmente que superó nuestra expectativa. Ahora, la alegría es por la elección, porque Chile efectivamente está pasando por un periodo muy difícil y que quizás esas dificultades, tanto en seguridad, los salarios que bajan, problemas de empleo, inmigración, ha hecho que la población le esté diciendo, le esté entregando un mensaje al presidente Boric: oiga, ¿sabe qué? Aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo y hay que hacer algo rápido, y por lo tanto se expresa a través de una mayoría social que yo creo que se está transformando en mayoría cultural también para nuestro sector, una mayoría que no habíamos tenido nunca, entiendo que es la historia. Sí. O sea, nunca la suma de liberales y conservadores, si es que podemos hacer un paralelo entre Chile Vamos, Partido Republicano con eso, habíamos logrado. Entonces, creo que hay mucho que sacar. ¿Y a qué lo atribuye? No, que, o sea, si el presidente Boric no entiende que tiene que ayudar en la solución, o sea, tiene que hacer más para la seguridad, tiene que hacer más para mejorar, que vuelvan los inversionistas para que haya inversión y con eso haya empleo, que entienda que las políticas que plantee tienen que estar de acuerdo con lo que la gente está diciendo. Mire, déjame hacer un ejemplo. Reforma de pensiones, el presidente Boric no puede perseverar en que el 6% adicional de los trabajadores lo maneje el Estado. No, es de las personas. La solidaridad tiene que venir de los impuestos generales. Mientras mantengan políticas que son ampliamente contrarias al sentido común de los chilenos, es difícil. Pero usted siente que efectivamente el porcentaje de personas que votó por el Partido Republicano, sumémosle a Chile Vamos también, es gente que comulga completamente con esas ideas. ¿Puede haber alguna otra explicación? No, sí. Un voto de castigo, por ejemplo, contra el gobierno, u otras cosas, porque, por ejemplo, los temas que usted mencionaba de contingencia no son los que se van a tratar en este trabajo que va a empezar el Consejo. Sí, yo creo que hay, obviamente que las personas cuando votamos, tenemos muchas motivaciones. Por eso que parte importante de esto, efectivamente, fue un plebiscito al presidente Boric. Eso no se puede negar. Ningún político honesto intelectualmente podría decirle que no. Pero obviamente no es lo único que ocurrió. Pero también los republicanos hemos tenido, creo, una característica, y en particular nuestros candidatos, que han sido completamente coherentes y están orgullosos de defender las ideas que defienden, que es algo que mucha gente en nuestro sector como que echaba de menos. Oiga, si yo creo en la libertad, creo que el Estado tiene que ser más pequeño, creo en que la base fundamental de la economía de Chile y el acuerdo económico social es la pyme, la base estructural de la sociedad es la familia. Entonces, cuando uno defiende con soltura lo que piensa, al final logra más carisma y convence. Porque uno dice, efectivamente hay coherencia. El Partido Republicano creo que ha sido coherencia. Pero obviamente que la contingencia ha ayudado. Y quiero decirte, Sebastián Ifresi, que de la reunión que tuve hoy día, en la mañana, con los senadores en el comité, en que discutimos qué es lo que vamos a votar el sábado, mañana, martes, y veo que la izquierda sigue oponiéndose a leyes tan importantes de seguridad como la ley de usurpaciones que se va a ver mañana, es que parece que no ha entendido nada. O sea, si la izquierda no entiende que tiene que parar el problema de seguridad y tiene que parar el problema de la inmigración ilegal, si no lo ha entendido y tiene que mejorar las condiciones de empleo, quiere decir que hay un mal pronóstico para el gobierno y quizás para la posición que tengan dentro del Parlamento y del Consejo. ¿Cómo piensan trabajar? Estábamos viendo el hemiciclo y cómo queda conformado, senador, y se ha hablado desde todos los sectores, desde el propio fundador del Partido Republicano, José Antonio Caz, el presidente Boric, de hablar y de trabajar en unidad. Sí. ¿Cómo cuando hay convicciones profundas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del Estado, entre otras cosas, y estamos viendo también cómo va a quedar compuesto el hemiciclo del Consejo Constitucional en su próximo trabajo? ¿Cuáles son esos temas de unidad que podrían tener con los otros sectores? Bueno, primero, Sebastián Ifresi, ustedes no han visto de ningún republicano la prepotencia que vimos de personajes como Stingo cuando ganaron su elección. No, nosotros entendemos que así como que hay que tener tranquilidad en la derrota, hay que tener humildad en la victoria. Hoy día yo vi una entrevista en Chilevisión de Luis Silva, que es el gran ganador por los votos. Fue el más votado. Luis Silva, al igual que yo, estamos en contra del aborto. Pero entendemos
que si nos enfrascamos en esa discusión para dejarlo dentro de la Constitución, no hay ninguna posibilidad de que saquemos una buena Constitución que sea mejor que lo que tenemos. No es un tema que debe estar constitucionalizado. Entonces. No, si no están las constituciones el tema del aborto. Yo voy a pelear que en la ley, por supuesto que yo voy a defender la vida del que está por nacer, pero yo entiendo. Entonces, hay un tono que hemos visto de los candidatos electos republicanos que no tiene nada que ver con el tono pasado. Y eso es una lección aprendida de la experiencia Es una anterior. lección aprendida. Pero también hay otra lección, porque uno tiene que saber ganar y tiene que saber perder. Y no he visto que la izquierda sepa perder. ¿Y qué significa saber perder? Lo que te decía del presidente Boric. No puede insistir con reformas que no están en el sentido común de los chilenos. Los senadores de izquierda no pueden seguir trabando las leyes de seguridad. No pueden. Porque no pueden, además que no les conviene, ni a los chilenos les conviene a ellos. Mañana se vota usurpaciones y yo quiero ver si nuevamente la van a bloquear después de un año. ¿Cómo se va a conciliar este trabajo legislativo con el de Consejo Constitucional? Le pregunto porque el año pasado, o en el primer proceso, muchas estaban condicionados precisamente a diversos temas. ¿Cómo cruzan estos temas de la contingencia, sobre todo cuando hay una agenda económica de seguridad muy exigente? Tú dices para el Consejo. Sí. Bueno, efectivamente, dentro de la Constitución hay ciertas materias que se relacionan con seguridad. No es que no las haya, sí las hay. Te voy a dar un par de ejemplos. Primero, la creación de la Defensoría de las Víctimas. Es inaudito que en la convención pasada la hayan dejado fuera y es impresentable que el actual gobierno, habiendo tenido 1 año y medio, no la haya puesto urgencia. Defensoría de las Víctimas. Después, derechos de los chilenos a vivir seguros. Y si el Estado no otorga ese servicio, o sea, hay una falta de servicio, bueno, que los chilenos podamos reaccionar, pues. Y decirle, este Estado no me está entregando servicio. Mire, voy a dar un ejemplo extremo, obviamente, pero en la Araucanía yo tengo un conocido que tiene 300 impactos de bala en las murallas de su casa. Tuvo que fortificarlas hasta esta altura con paneles de metal. Entonces, cuando llega el tiroteo, vive en una zona rural, sus niños y él se agacha para poder recibir los balazos. ¿Sabe qué más? No es aceptable. Pero si no se puede hacer, no puede ser. Entonces, tiene que haber una combinación de avanzar en esas materias también. Ahora, senador, usted dice que el gobierno tiene que sacar sus propias elecciones, ¿no? Sí. Y ser un buen saber perdedor. ganar y saber perder. Ambas cosas son importantes. Sí, claro, pero de la misma manera uno podría invertir el argumento respecto a las elecciones acá en la convención anterior. Usted planteaba que llegan con una apertura distinta, siendo ganadores, una apertura distinta. Pero al mismo tiempo usted está planteando que el gobierno, por ejemplo, debe cambiar su proyecto de pensiones a partir de este resultado. Pero lo que pasa es que... Pero el gobierno fue elegido también por una mayoría de ciudadanos con este programa y con esa propuesta en pensiones, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, pero es que es un buen ejemplo. El rechazo que se ganó con 62%, uno de los temas principales por los cuales la gente votó, lo pusimos en la franja, lo dijimos en todos los debates, fue ese. Hoy día el mismo debate y sigue insistiendo, claro, porque la correlación que hay en el Congreso es distinta que la correlación social el día de hoy. Él no puede seguir insistiendo en cosas que no están en el sentido común de los chilenos. No se le puede quitar el 6% de ahorro a los trabajadores. Entonces, por eso es que me refiero a saber perder, saber ganar. Y te doy el ejemplo del aborto, que es muy querido por nosotros. O sea, de verdad, para los republicanos decir, o para Luis Silva, porque yo lo conozco, es el decir, mire, por temas prácticos y porque no es la práctica constitucional, el aborto en sí no debiese estar en la Constitución, más allá de defender el derecho a la vida, por cierto. Sí. ¿No? Es una combinación esto. Bueno, también se le dice al gobierno, usted tiene que saber perder. Pero es que son extrapolables a la contingencia y a la agenda legislativa los resultados de Por ayer. supuesto que parte. O sea, por eso te decía, sí, por supuesto. Por eso que te decía, las personas votamos por muchas materias. Una efectivamente de rechazo al gobierno, porque lo ha hecho mal. Otro por temas contingentes, como decíamos, seguridad, empleo, lo que está pasando en salud. Lo quiero ver en un tiempito más con las colas de espera, cómo están creciendo. Lo que está pasando con el no retorno de los niños más pequeños a las clases en temas de educación. La deserción escolar ha sido gigantesca. Entonces, todos esos problemas contingentes sí. Y también, por supuesto, los temas de largo plazo que están más en la Constitución. Esto es una combinación. Y en la Constitución hay algunas cosas que afectan y otras cosas que no. Pero nosotros mantenemos nuestro diagnóstico. Con esto termino, Fresia y Sebastián. La Constitución no es la solución de los problemas de Chile y no es la causante de los problemas de Chile. Podemos mejorarla, por supuesto que sí, pero ese diagnóstico nosotros seguimos sin compartirlo. Vamos a mejorarla, pero es un diagnóstico que no es así. La política pública tiene mucho que decir.
Cuando hay declaraciones, por ejemplo, de Silva, con el que conversábamos, de quien conversábamos al inicio de la conversación, él era un convencido que Chile no necesitaba una nueva constitución, incluso previo a ser electo como consejero. ¿Cómo se canaliza ahora esos convencimientos que habían previo a este proceso, senador? Es que lo que pasa es que aquí se ha tratado de evaluar en clave si estoy de acuerdo con un proceso o no, la defensa o la creencia de que podemos mejorar las cosas constitucionalmente o de políticas públicas. Nunca los republicanos hemos dicho que queremos mantener las cosas como están. No, nosotros no tenemos ninguna vocación de arquero. Nosotros vamos a la ofensiva y lo podrán haber visto de nuestras declaraciones desde el Congreso hasta en el Twitter. Entonces, nosotros creemos que hay que avanzar, o sea que este proceso no nos gusta. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué participamos? Porque nosotros vamos a participar siempre en todo espacio político en que podamos defender nuestros principios. La libertad, la familia, el Estado de Derecho, el amor por la patria, un Estado unitario, la defensa de que exista Carabineros en la Constitución, que existan las Fuerzas Armadas definidas en la Constitución de manera concreta y clara, son cosas que nosotros vamos a pelearlas en donde estemos, más allá si creamos en un proceso o no. Y otra cosa importante, y también esto es un recado, se ha dicho de que porque Republicanos tiene 23 consejeros, sí. Esto va a ser, todo el peso del éxito está en Republicanos. Eso es parcialmente verdad. Porque, ¿por qué? Porque cuando tú superas los 20, o 21, porque hay uno indígena, un cupo indígena, lo que tienes la posibilidad es de vetar que algo ingrese al texto, claro, pero no tienes la posibilidad de agregar cosas. Esa posibilidad viene por la comisión, por supuesto, de la comisión de expertos. Por lo tanto, efectivamente lo que podría ocurrir en el caso extremo, que no va a ocurrir, pero es que sea lo que ponen los expertos lo que se bloquee. Pero nosotros no somos mayoría en la comisión de expertos, tenemos 1 de 24. El Partido de la Gente tiene 1 de 24. Entonces, no es verdad de que esto sea solamente responsabilidad de los republicanos. Y por eso es que es muy importante que logremos un buen acuerdo de funcionamiento con Chile Seguro. ¿Y cómo se va a generar ese proceso de acuerdo? ¿Sobre la base de qué? ¿De ideas, de ciertos instrumentos, de algunos elementos que tiene una Constitución? ¿Cómo se va a ir configurando eso? Con el objetivo, además, de sumar eventualmente a más fuerzas también que no estén en la derecha, sino que en el Pacto Unidad por Chile. Sí, eso yo creo que tienen que verlo los propios consejeros. Nosotros tenemos un marco general de cómo funcionar. Hemos conversado con muchos republicanos el tono de humildad en la victoria, pero también pedir que también quienes acepten la derrota también, que todos hagamos nuestra parte en lo que los chilenos decidieron en la elección. Pero el mecanismo tendrá que verse, pero lo que yo sí tengo claro es que, dado que las fuerzas desde el centro hacia la derecha tienen una mayoría, la evaluación que va a hacer la ciudadanía no solamente va a ser por la calidad del texto, sino que también por las señales de gobernabilidad que como sector enviemos. Y por eso es que Chile Vamos o Chile Seguros tiene una gran responsabilidad, porque si simplemente se baja de conversar con los republicanos, que no creo que sea el caso, yo estoy porque existe esta discusión, pero no vamos a mostrar de gobernabilidad, y para una futura elección presidencial, lo que la gente va a decir, bueno, pero si estos siguen peleando como siempre. Sí, claro. Entonces, o no se consiguió el objetivo. O no se consiguió el objetivo, o lo que sea. Entonces, republicanos tiene una responsabilidad, pero también tiene una responsabilidad Chile Vamos que es compartida. Entonces, ustedes pasaron de la posición de estar en contra de un nuevo proceso constituyente hace un tiempo atrás. Ahora el objetivo es sacar una constitución aprobada a fin de año. Por eso que te invito a cambiar el eje de pensamiento de esto. Esto no es un problema del proceso. Nosotros, el proceso no nos gusta. Ahora, pero están ahí ahora. Sí, por supuesto. Pero el eje por el cual a nosotros tenemos que ser evaluados por los principios que defendemos. Y por eso te digo, si la Constitución que sale finalmente es mejor, a nuestro juicio, cada uno tendrá su juicio, pero a nuestro juicio, obviamente que hay apertura a aprobarla. Si lo que sale, independiente de la configuración de fuerzas, es peor, obviamente que vamos a preferir rechazar. Pero eso es un problema de defensa de principios, pero bien más que de proceso. Exacto, pensando en el rol que tiene Republicano, ¿no? Sí. Y en los 23 consejeros. Exacto. Ojalá, y esto ya por lo que usted dice, ojalá que lleguemos a término con una aprobación general y que se cierre la disyuntiva constitucional.
Obviamente que eso también es importante, pero lo que pasa es que se dijo mucho una caricatura que a mí no me gustaba, que era que nosotros veníamos a torpedear el proceso. No, los republicanos venimos a defender ideas y principios. Esa es la clave. Y obviamente que ojalá que este tema se cierre. Además que para un potencial gobierno, si Dios quiere, del sector o republicano, es mejor tener esto cerrado de buena manera que tenerlo abierto. Entonces, la verdad que los incentivos, el tono están y la humildad en la victoria está. Y por eso yo llamo a que haya también razonabilidad en la derrota en el caso del presidente Boric. Y este péndulo que ha cambiado de sector, ¿no temen que ocurra lo mismo en diciembre próximo, una vez que no estamos adelantando porque no hay ni una coma escrita? Por eso es que hay que hacer bien el trabajo. Y por eso es que tenemos que demostrar gobernabilidad. Y por eso es que lo que se presenta a la población tiene que ser razonable. Pero obviamente que razonable dentro del sentido común de los chilenos, no lo que estamos viendo en las políticas públicas del gobierno. Y mañana que probablemente van a torpedear la aprobación de la ley de usurpaciones. Un ejemplo en temas de seguridad, que es muy, muy importante esa ley, así como otras de seguridad. Que no están en la Constitución en todo caso. No, pero algunas cosas pueden existir. Por eso digo, es una combinación, algo contingente, algo constitucional. Senador, respecto a la agenda en el Congreso, ¿qué esperan ustedes ahora de Chile Vamos a partir de este resultado? Porque ustedes han sido críticos también de cierta posición de colaboración o del diálogo que se ha construido, por ejemplo, en torno a la reforma tributaria o la reforma de pensiones. A ver, Chile Vamos y republicanos somos proyectos distintos. Eso no hay que confundirse. Ahora, para efectos del funcionamiento en el Consejo, a mi juicio, tiene que haber una coordinación muy profunda. Para efectos del funcionamiento en el Senado y en la Cámara, a mi juicio tiene que haber acuerdos en caso a caso, porque tenemos grandes coincidencias, pero tenemos algunas diferencias. Vamos a tener, por ejemplo, la votación de la ley del royalty. Vamos a ver si tenemos coincidencia Chile Vamos y Republicano, esto dentro de los próximos días. O sea, yo creo que el trabajo conjunto tiene que darse con la mejor disposición, el mejor tono, pero en los temas específicos, porque efectivamente los proyectos son distintos. Pero en el Consejo es distinto por lo que ustedes bien decían. En la urgencia de hoy día, la contingencia, hay más ruido. Pero en temas de largo plazo debiésemos tener una capacidad de conversación. Y Chile Vamos en eso sí tiene una responsabilidad. Y lo quiero decir porque ayer escuché algunas declaraciones de algunos líderes que en el fondo decían, no, ahora ustedes tendrán que ver qué hacen, nosotros nos lavamos las manos. Eso no es así. Por lo que les decía, el quórum que nosotros tenemos es para bloquear que algo entre, pero no para ingresar absolutamente nada, porque para eso se necesitan 3/5. Bien, senador, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, senador. Por haber venido.